Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Omar. Seja muito bem-vindo à nossa série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Hoje apresento a vocês o arquiteto e urbanista Omar Avellaneda, colombiano, que já leva mais de 10 anos morando na Espanha e vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho no campo do projeto de estruturas retráteis e do design paramétrico para a gente. Antes de dar início à abertura oficial, eu gostaria de agradecer a toda a equipe de seminários que, apesar das dificuldades e dos desafios impostos pela pandemia e pelo isolamento social, realizaram um excelente trabalho. Ficam os parabéns à coordenação, professores, alunos, monitores e convidados. Bom, hoje damos início à 7ª apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A partir desse semestre, a disciplina Seminários 1, 2 e 3 passa a ser realizada de forma integrada entre as unidades de Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada também para os futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos nossos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto e urbanista Omar Avellaneda. Ele possui graduação e mestrado pela Universidade Nacional da Colômbia e é doutorando pela Universidade Politécnica da Catalunha. Pesquisador no Laboratório de Inovação e Tecnologia da Arquitetura, LITA, pertencente ao UPC. Sua investigação está focada no design paramétrico de estruturas retráteis e no estudo da morfologia estrutural aplicada no projeto e construção de estruturas leves. Possui experiência docente na área de inovação e tecnologia da arquitetura, tendo participado como conferencista em vários congressos nacionais e internacionais, entre eles o da IASS e ICSA. Co-fundador e membro do grupo de investigação SMIA, com sede em Barcelona. Agradeço novamente a participação do Omar, passo a palavra, tenham todos una ótima conferencia. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo. Gracias por la invitación y aquí comparto yo la pantalla y empezamos pues esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias y quiero desde un inicio pues dar el tema que vamos a ver hoy y nos vamos a enfocar en lo que ha sido mi investigación durante mis estudios doctorales y lo que ha significado todo este desarrollo de investigación de las estructuras desplegables o retráctiles enfocadas desde un punto de vista del diseño paramétrico, la fabricación y su construcción o ensamble, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es importante mencionar en este punto que esta investigación ha sido parte integral del grupo de investigaciones mía, que parte evidentemente de un grupo de estudiantes, el cual empezamos a desarrollar una investigación acerca de la morfología estructural aplicada hacia la arquitectura. Creo que este punto viene bien mencionarlo porque a partir de aquí se empiezan a generar las diferentes investigaciones que el grupo ha desarrollado durante estos últimos años. Nosotros nos enfocamos en básicamente las estrategias de diseño, diferentes estrategias de diseño de construcciones ligeras o arquitectura textil o estructuras espaciales, todo desde el punto de vista del diseño computacional y el diseño paramétrico. El tema de la transformabilidad en la arquitectura para nosotros es muy importante y las aplicaciones en microarquitectura o arquitectura efímera nos han permitido ir avanzando poco a poco dentro de este campo de investigación. Ese desarrollo nos ha llevado a generar conceptos como geometría activa, que finalmente pues, es el resultado de lo que nosotros hemos llevado y hemos desarrollado durante estos últimos años, y sin dejar de lado pues, todo el trabajo colaborativo a partir de la red que hemos venido formando, esta red de colaboración y de transferencia de conocimiento con diferentes centros educativos, y con pues, los diferentes trabajos, seminarios y workshops a los que hemos llegado a ser invitados. Este es el grupo de investigación. Hemos tenido la oportunidad de ir conociendo y que se nos han venido uniendo diferentes
diferentes investigadores en el área, en diferentes centros educativos de América y de aquí de Europa, y lo cual hemos formado lo que ya mencionaba, una buena red de conocimiento y de transferencia, ¿no? De conocimiento. Está Ramón Sastre, Natalia, Omar y, bueno, yo y Diana. Estamos aquí, fuimos los primeros en iniciar este camino del grupo de investigación Es Mía, y se nos han venido uniendo Marisela Mendoza de la Universidad de Nottingham Trent en el Reino Unido, Juan Talamás en el Tecnológico de Monterrey en México y Hugo Matos en la Universidad PUC de Minas Gerais en Brasil. Lo que les comentaba, creo que es valioso para nosotros, ha sido muy valioso esta red de trabajo internacional, sobre todo por el tema de la transferencia de conocimiento, y nos ha permitido desarrollar muchas de las líneas de investigación en las cuales hemos venido trabajando en los últimos años. A partir de aquí tenemos una metodología bastante sencilla. Tenemos una metodología en la cual es simplemente partimos del concepto de las estructuras ligeras o estructuras espaciales o estructuras textiles. Buscamos la manera de encontrar ese form finding de estas estructuras, dominar esa búsqueda de la forma, y posteriormente empezamos a trabajar de manera compartida el tema de las maquetas físicas y los diseños por computadora. Esto nos lleva a un resultado. Ese resultado nos va a permitir avanzar desde la maqueta, desde el diseño computacional, también en el software, para poder llevarlo a un punto de salto de maqueta a prototipo. Este salto de maqueta a prototipo nos lleva a la fabricación y construcción de diferentes prototipos a escala humana, enfocándonos todos estos conceptos de morfología estructural, enfocándolos a la construcción y a la aplicación en la arquitectura. Nuestros pilares básicos con los cuales arrancamos nuestras investigaciones, pues está la teoría de sólidos o teoría geométrica, la cual es muy importante para comprender más allá esta morfología estructural, y tenemos conceptos o pilares o temas fundamentales como las estructuras textiles, los tensegrity, las estructuras desplegables, que es de la cual iremos a hablar hoy y de cuál hace parte de mi investigación. Tenemos las estructuras recíprocas y el diseño paramétrico. ¿Esto quiere decir que es lo único que hacemos? No necesariamente. Muchas veces combinamos varias de estos pilares, y en otras ocasiones también nos alimentamos de otros más, como el active bending, como el origami, como otro tipo de conceptos dentro de las estructuras espaciales que también enriquecen nuestra investigación, pero finalmente estos son nuestros puntos de partida para poder desarrollar las líneas de investigación que hemos venido desarrollando. Como les hablaba, el trabajo colaborativo para nosotros es muy, muy, muy valioso, porque de allí es que nos ha permitido sacar nuevas líneas de investigación y nos ha dado unos enfoques distintos. Esto gracias a los talleres que hemos podido desarrollar en diferentes centros académicos y a los resultados de los estudiantes, que también nos permiten enseñarnos y ir aprendiendo poco a poco todas las virtudes y la complejidad de este tipo de arquitectura. Ahora sí, para enfocarnos en la conferencia, después de esta pequeña introducción que me parecía bastante valiosa del grupo de investigación, voy a hablarles sobre las estructuras desplegables con barras rectas, y vamos a verlo desde el punto de vista desde el diseño paramétrico, pasando por la fabricación hasta el ensamble y el montaje de estas estructuras. Todo este proceso, el cual ha sido parte y ha sido desarrollado dentro de mi investigación de mi tesis doctoral. Las estructuras desplegables tienen un mundo bastante amplio, y muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes textos académicos o en las webs de internet, nos encontramos con sistemas de estructuras desplegables, pero no sabemos definirlas muy bien, o nos encontramos con los problemas de saber exactamente cómo construir o cuál es la estrategia de diseño ideal para poder hacer una estructura desplegable. Resulta que eso se nos sale del mundo convencional en el cual hemos aprendido nosotros nuestro diseño. Aquí no estamos diseñando nosotros un objeto en las estructuras desplegables, sino estamos diseñando movimiento. El diseñar movimiento es bastante complejo para la manera en cómo nosotros percibimos el diseño. Nosotros no estamos acostumbrados a tener presente el diseño de movimiento. Por lo tanto, nuestra estrategia y nuestra metodología siempre se basa en la intuición a partir de la fabricación de modelos o maquetas que nos van a permitir entender
de una manera muy sencilla, muy percibirla con nuestras manos, con nuestros sentidos, cómo se genera el movimiento, para posteriormente entrar en la complejidad del diseño y cálculo de este tipo de estructuras. Para esto vamos a hacer un repaso muy pequeño, muy breve, en el cual voy a enseñarles un poco la orientación de esta investigación y los conceptos básicos sobre los cuales vamos a empezar, y digamos nuestro punto de partida, conceptos básicos que sirven como punto de partida para el diseño de estructuras desplegables más complejas. En nuestra pantalla, en nuestro lado izquierdo de la pantalla, tenemos una estructura desplegable con barras rectas con las articulaciones en sus centros. Por lo tanto, y todas las barras de la misma medida. Por lo tanto, tenemos un sistema desplegable simétrico y nos está generando un movimiento lineal. En el costado derecho tenemos un sistema desplegable con barras rectas, pero con sus articulaciones desplazadas de su centro. Por lo tanto, son asimétricas y esa asimetría es la que nos permite generar una curvatura. Este movimiento se llama movimiento polar. Se diferencia con el movimiento angular porque existen sistemas de tijeras angulares, las cuales mantienen su mismo ángulo. No hablaremos de ellas en este momento, hablaremos de los sistemas desplegables con barras rectas, los cuales tienen un movimiento polar. ¿Por qué movimiento polar? Porque su ángulo de incidencia, a medida que transcurre el abrir o el cerrar o el pliego, el despliegue del sistema, va cambiando su ángulo. Esto es el concepto básico de cómo se genera el movimiento. Mi investigación parte de cómo, de este diseño, pero a partir de la parametría y la geometría, y descubrir cómo se diseña el movimiento. Como lo vemos en las dos imágenes, en los dos sistemas desplegables que tenemos en la imagen, la estrategia de diseño mía para poder, digamos que tomé para poder desarrollar el movimiento de las tijeras rectas fue a partir de la intersección de los círculos. Esta intersección de círculos es la que nos permite generar posteriormente los rombos o los diamantes internos entre cada conexión de cada unidad de tijera, y estas unidades de tijeras poder permitir un movimiento fluido y que no se generen bloqueos. Esto es el concepto básico. Y por eso aparecen estos círculos punteados y estas intersecciones, porque a partir de esos parámetros que yo estoy tomando son los que yo le ingreso al computador en forma de algoritmos para luego diseñar el algoritmo complejo de un sistema de estructuras desplegables pues mucho más complejo. Lo que les estaba mencionando, pues aquí están estos algoritmos. Si bien en la imagen anterior les enseñaba y mostraba cómo están ordenados estos parámetros geométricos que yo tomo para poder construir un sistema desplegable, pues aquí ya tengo el paso a paso de estos algoritmos. Yo, dentro de mi investigación, me soporté con el apoyo de software de diseño paramétrico, en este caso, muy específicamente, en el uso del Grasshopper y bajo el programa de Rhinoceros. Utilicé otro tipo de plugins que pertenecen dentro de Grasshopper, lo veremos más adelante, pero también utilicé otro tipo de software, el cual me permitió también desarrollar la investigación ya un poco más avanzada en el tema de la fabricación de prototipos. Pero en este momento, para mí, era importante poder definir y poder tener claridad acerca del movimiento geométrico que tienen estas estructuras, y también cuáles son sus bloqueos o cuáles son sus limitantes que tienen, bloqueos parciales o bloqueos totales. Porque, en definitiva, el hacer estas simulaciones geométricas a partir de un ordenador, de una computadora, me permite a mí también ahorrar tiempo en cuanto a esa fabricación y montaje de maquetas pequeñas y esa exploración con maquetas físicas, lo cual pues me llevaría mucho más tiempo elaborar, mientras que si puedo desarrollar un algoritmo que me permita diseñar estructuras desplegables más complejas, pues puedo dominar diferentes tipos de diseños. Entonces, en este caso y para esta oportunidad voy a presentarles dos sistemas desplegables que tienen sus diferencias a nivel geométrico, y básicamente pues están, como vemos en las dos, primero desarrollamos la unidad desplegable, que es la unión de las dos barras articuladas. Posteriormente generamos esta agrupación de unidades desplegables, y esta agrupación de unidades desplegables de forma hexagonal me genera el módulo para finalmente empezar a tener una geometría dentro de una geodésica
y poder generar el domo desplegable. Dentro de la metodología del diseño paramétrico que yo tomé, también me permite, como es la imagen final, el punto G, me permite a mí también tener una visualización gráfica de un análisis de tensiones y deformaciones que la estructura me puede dar. Esto también, si bien no es un cálculo estructural o un modelo matemático de cálculo estructural, sí es un punto de partida para poder hacer un análisis teórico de deformaciones y tensiones de una estructura. En el módulo de la parte de abajo, que es un arco desplegable, sucede la misma situación. Primero genero el módulo de la unidad desplegable, la tijera, y posteriormente la agrupación. Esa agrupación con una característica específica de geometría triangular me hace generar el módulo desplegable y luego el tipo de agrupación en forma de arco para generar el arco desplegable. Dentro de mi investigación, yo logro proponer una propuesta, valga la redundancia, hago una propuesta de una clasificación de estructuras desplegables de acuerdo a estos parámetros de diseño que yo estoy tomando, a estos algoritmos y a estos parámetros que yo le estoy insertando a cada una de esas estructuras. Uno de los resultados de mi investigación fue esta propuesta de clasificación de estructuras a partir del tipo de sistema axial al que nos estamos enfrentando, el tipo de diseño. Tenemos diseños axiales, que es simplemente con un sistema vectorial, sistemas biaxiales con 2 direcciones vectoriales, sistemas triaxiales con 3 direcciones vectoriales, y luego un tema más complejo que es el tema de los prismas y los sólidos, los cuales pues bueno, ya pasarían a tener más de 3, en algunos casos más de 3 vectores de movimiento. Y luego por su forma, en línea recta, monoclásticas, sinclásticas, anticlásticas y especiales. Dentro de mi trabajo de investigación, yo alcancé a desarrollar más de 100 algoritmos de diseño paramétrico, lo cual me permitió poder tener una visión general y poder crear esta clasificación de estructuras desplegables con barras rectas, con el fin de poder también, de alguna manera, poder tener un tema orientativo hacia dónde debo apuntar a la hora de partir en un diseño paramétrico de una estructura desplegable. Entonces, bueno, esta es la clasificación, la cual es resultado de toda esta exploración en el diseño paramétrico. Y esta misma exploración me permitió poder plantearme una metodología o una línea a seguir para poder tener la metodología y propuesta, digamos, dentro de mi investigación. Esa línea fue la búsqueda de la forma, como lo mencionaba, pues podemos tener planas, monoclásticas, sinclásticas, anticlásticas. Entonces, este form finding, posteriormente el diseño paramétrico, la exploración y la búsqueda de la forma aplicada a un sistema desplegable. Después el control de movimiento, que lo explicaremos más adelante. Yo a ese sistema desplegable le introduzco unos elementos a tensión, los cuales me van a servir como elementos de bloqueo o control de movimiento. Esos elementos de bloqueo o control de movimiento me van a permitir también tener un diseño muy específico y hacer iteraciones y análisis teórico de cómo se me va a comportar la estructura. Luego tenemos una modelación mecánica. Aquí me apoyé en el uso de SolidWorks para poder desarrollar las piezas en mi investigación hasta el punto de fabricación digital. Es decir, de poder fabricar piezas, maquetas y prototipos con uso de máquinas de corte láser y impresoras en 3D. Luego tenemos el bloqueo de movimiento, que es la fabricación y construcción de estos modelos a escala y cómo voy a plantearme yo ese modelo, ese control de movimiento por tensiones teórica, cómo me lo planteo en la realidad. Y finalmente, la construcción de modelos y prototipos a escala. Hoy les voy a presentar 2 casos de estudio. En un primer punto voy a presentarles un domo desplegable y en un segundo caso de estudio voy a presentarles el prototipo Vertex que está compuesto por arcos desplegables. En el primer caso, el domo es de 27 metros cuadrados, está compuesto por 180 barras, 90 uniones de tubos de PVC, tuvo un peso de 25 kilogramos aproximadamente y una altura de 3 metros. Para este domo desplegable se desarrolló a partir de un módulo hexagonal desplegable. Y en el caso del segundo caso de estudio, que es el pabellón Vertex, es un arco desplegable, es un prototipo con arcos desplegables de 90 metros cuadrados, está compuesto por 9 arcos desplegables
Estos arcos desplegables tienen 378 barras, todos los 12 arcos desplegables. Tuvo una altura aproximada, no recuerdo, si no recuerdo mal, de 4,20 metros, perdón, de 4,20 metros, de 7 metros, de 3,70 metros, perdón, y un peso aproximado de 70-75 kilos, si no recuerdo mal. Esto todavía, pues bueno, lo tenemos por confirmar. A propósito de este prototipo, pues tuvo el reconocimiento aquí en España del Premio Nacional de Arquitectura Efímera en la categoría de innovación en arquitectura efímera. Entonces, bueno, vamos a ver estos dos casos de estudio. Vamos a partir de qué se trata y por qué voy presentando dos casos de estudio y cuál es la diferencia. En el primer caso estamos viendo, y es una parte que me planteé dentro de esta investigación, poder diferenciar dos tipos diferentes de estructuras desplegables. Una de estructuras desplegables con geometría abierta y otra con geometría cerrada. En el caso de la geometría abierta, como la estamos viendo, pues serían elementos desplegables que necesitarían elementos adicionales como cables o anclajes para poder estabilizar su sistema y que estén en equilibrio, como es el caso de los arcos desplegables. Y geometrías cerradas, como es el caso de los domos, que son geometrías que en sí mismo son estables al momento de la estructura estar en su estado de uso o abierta. Entonces, ahí es donde están estas dos diferencias de geometría abierta y geometría cerrada que planteo yo dentro de mi investigación. Para nuestro primer caso de estudio, estamos hablando de una geometría cerrada, es un domo desplegable, y creo que en el desarrollo de este sistema desplegable cabe destacar la evolución que tuvo este modelo desde su maqueta mínima o maqueta de trabajo, esta primera que tenemos en la parte inferior izquierda, y cómo pues poco a poco fui desarrollando uniones en impresión 3D con elementos rígidos a corte láser, cómo se dio el salto a un prototipo de escala media y cómo cómo nos lanzamos a la construcción ya teniendo bastante información previa para hacer la construcción de un prototipo a escala real. Entonces, primero que todo, pues en la exploración con el diseño paramétrico tenía que empezar a explorar todo ese estudio de movimiento, cuál era esa relación de los ángulos, si existían limitaciones parciales o limitaciones totales, en qué momento se me iban a producir bloqueos y qué tipo de geometría pues necesitaría para comenzar este movimiento. Partiendo de este diseño paramétrico y como metodología que ya he mencionado, pues podía empezar a explorar exactamente bien el movimiento de esta estructura. Este es nuestro primer acercamiento con un modelo a escala. Fue una maqueta bastante pequeña, pero esa maqueta de trabajo nos permitió entender exactamente cuál era ese funcionamiento, cuál era ese digamos, movimiento teórico que estamos viendo dentro de nuestra estructura en el computador al movimiento que nos estaba ocasionando la realidad en una maqueta. Esto nos ayudó muchísimo y decidimos dar el siguiente salto. Hicimos una estructura ya con unas barras un poco más largas, con elementos un poco más pesados, y nos tocó empezar a explorar ya el tema de las uniones. Evidentemente, muchos de los prototipos de esta investigación tienen el apoyo pues requieren un apoyo económico, por lo tanto, pues bueno, la complejidad de conseguir este tipo de financiaciones nos lleva a ser más hábiles a la hora de diseñar las estructuras y poder plantearnos sistemas constructivos de bajo costo que nos van a permitir pues, elaborar un prototipo de este estilo. Para finalmente aprovechar ese conocimiento previo y ese paso a paso que íbamos desarrollando a partir del diseño por computador para luego lanzarnos a la construcción de un prototipo a escala humana. Entonces, este prototipo a escala humana lo desarrollamos dentro de un workshop, fue hecho en Kayseri, en Turquía, dentro de uno de los workshops que dimos en el curso de estructuras desplegables, y pues fue el primero en su tipo. Al día de hoy hemos desarrollado creo que más de 3 o más de 4 domos desplegables, ya hemos evolucionado mucho nuestro conocimiento acerca de cuál es ese comportamiento del sistema estructural, pero en este momento pues fue fundamental para nosotros entender estas fuerzas que en las maquetas de escala
pequeña estábamos sintiendo, pues esos esfuerzos se traducirían en un sistema desplegable que tiene unas tensiones internas y que por lo tanto necesita pues de algunos elementos o unas fuerzas adicionales, en este caso humanas, para poder abrir y cerrar la estructura. Entrando dentro de ese conocimiento de esas tensiones que veíamos que en la maqueta, ya en la maqueta mediana podíamos percibir y observar, pues también con la ayuda del diseño paramétrico, empezamos a entender esos análisis de tensiones y deformaciones y saber exactamente dónde y en qué momento pues íbamos a tener problemas o constructivos o problemas de tensión, o por dónde iba a ser más débil nuestra estructura, para también tener presente la fabricación de nuestra pieza, que posteriormente lo tuvimos que hacer, pues lo realicé con un análisis también teórico de tensiones y deformaciones, en este caso de la unión, aplicando materiales y logrando tener más o menos por dónde era que iba a sufrir más este tipo de piezas. Si observamos aquí en el computador, tenemos cómo la estructura sufre una apertura física, porque no le estoy, digamos, en el sistema computacional, en el diseño computacional, no le estoy ingresando elementos a tensión. Por lo tanto, esta rotura que aparece acá en el gráfico inferior es el resultado que nos arroja el computador, pero que en la vida real se nos traduce en una tensión. La estructura en la maqueta y en el prototipo real no se fractura ni se rompe, pero sí que sufre una tensión que se nos transforma en una fuerza que tenemos que controlar en el prototipo a escala real. A partir de aquí, pues teníamos bastantes herramientas para empezar a desarrollar piezas de alguna forma idealizadas para poderlas fabricar en 3D a nivel de maqueta o modelo a pequeña escala, pero también pensar mucho en el prototipo o en el prototipo a escala humana, cómo sería esta unión, pensando en una articulación de bajo costo. Finalmente, la de la parte inferior derecha, pues es una imagen de una pieza que está fundida en aluminio y que, bueno, pues nos aguanta y nos resiste muchísimo más estas tensiones de las cuales estábamos hablando. Aquí está, en esta imagen, pues vemos, hay que no solo diseñar la parte geométrica, sino también diseñar todo lo que es los detalles constructivos, pensando en la fabricación de un prototipo de bajo coste, pues bueno, cuáles son las dimensiones de estos tornillos, las dimensiones de los elementos. También hay que pensar perfectamente cuántos elementos se van a necesitar, qué altura deben de tener, si el diámetro es de 5 milímetros, de 10 milímetros, de 3 milímetros, cuál es la longitud de cada tornillo y si estos tornillos me van a generar algún tipo de bloqueo o no. Por lo tanto, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de lanzarse a hacer un prototipo. Finalmente, en nuestra primera experiencia para la construcción de este domo desplegable, bueno, contamos con la colaboración de los estudiantes de la Universidad de Kayseri, de la Universidad de Abdalagül en Kayseri, en Turquía, y pues el prototipo como tal funcionó perfectamente. Por temas de tiempo logramos solamente tener una pequeña muestra de cómo se debería de cubrir con unos pequeños textiles, lo cual, bueno, pues requería un poco más de tiempo empezar a pensar y a diseñar ese patronaje del textil, pero bueno, fue una experiencia bastante importante para nosotros y nos dejaba enseñanzas no solamente a nivel constructivo, sino bueno, a nivel también de todo el proceso y la metodología del diseño paramétrico de estos sistemas desplegables. Luego, después de varias, de hecho alcanzamos a hacer unas 3 o 4 estructuras desplegables. En la parte final de la conferencia enseñaré algunas que se construyeron. Tuvimos mucho más conocimiento 2 años después, esto ya es en México, en Monterrey, en el TEC de Monterrey, en un workshop que hicimos con los estudiantes y los alumnos de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Ya teníamos más experiencia, habíamos construido más prototipos a escala humana, digamos, controlable, 12 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Y aquí decidimos lanzarnos con un sistema desplegable con una geometría abierta, es decir, necesitábamos elementos adicionales, como lo ven aquí en la imagen del render y en la imagen de la fotografía. Necesitamos cables para poder darle equilibrio a esta estructura.
pero ya teníamos un conocimiento bastante importante, por lo tanto nos lanzamos a una estructura bastante ambiciosa de 90 metros cuadrados. Este contaba ya con 12 arcos desplegables, y estos arcos desplegables, pues bueno, está conformado por 378 barras desplegables, 216 uniones de PVC, y bueno, las características principales son su módulo de forma triangular, el cual usamos para el desarrollo de estos arcos desplegables. En este punto, como les había comentado en el principio de la conferencia, tenemos nosotros una geometría abierta. Esta explicación tiene que ver con cómo funciona un sistema desplegable. En este caso, en la parte de la imagen superior izquierda, tenemos un sistema desplegable en el cual voy a introducir un actuador de fuerza, que es esta flecha en color verde, y este actuador de fuerza pues va a empezar a seguir en forma constante, a ejercer esa fuerza de presión en el sistema desplegable, y va a abrir nuestra estructura. ¿Con qué finalidad enseño esto? El tema es para observar a nivel teórico en el computador cómo funcionaría un sistema desplegable, en este caso un arco simple de 2 dimensiones, en el cual necesito yo un elemento adicional aparte del sistema desplegable para poder controlar ese movimiento y poder generar la forma de un arco. Porque si no lo tengo, como podemos observar en la imagen, pues ese arco finalmente colapsa, ¿sí? Y en este segundo ejercicio vamos a colocar esa fuerza. Tenemos el mismo sistema desplegable, tenemos la misma fuerza aplicada, pero en el centro, ustedes observan estos dos puntos, estos dos asteriscos rojos en el centro del primer rombo, tengo una línea que la voy a convertir con un actuador de tensión en un cable, y ese cable me va a permitir bloquear ese movimiento límite del sistema desplegable. Aquí tengo, no sé si se alcanzará a ver bien, bueno, la línea azul. Esta línea azul, este es el cable, es un cable que tiene una tensión con unas características de tensión que yo le ingreso al computador y me permite bloquear el movimiento de esta estructura. Este es el concepto básico de la metodología de control de movimiento por tracción o tensión de un sistema desplegable. Esta metodología es la que uso yo para hacer el cálculo teórico antes de lanzarme a hacer una maqueta y un prototipo, pues poder más o menos prevenir cuáles serían mis dimensiones a manejar y cómo debo de tener yo ese control de movimiento de este tipo de estructuras cuando son geometrías de sistemas desplegables abiertos. Teniendo claro exactamente esta información, ya puedo tener claro cómo controlar el movimiento del sistema del arco desplegable. Pues desarrollo el algoritmo para la geometría del arco desplegable. En este caso va a requerir de 7 módulos desplegables. Y bueno, pues finalmente los parámetros a usar son el ángulo de control de movimiento, la cantidad de módulos, y hasta qué punto voy a tener esa apertura máxima o apertura límite para poder usarla como un arco en el diseño paramétrico que estoy yo usando, ¿no? Y digamos, poder tener una herramienta de apoyo para saber si el sistema desplegable está funcionando o tiene algún tipo de error. Dentro de ese sistema, perdón, aquí se me avanzó. Dentro de ese sistema desplegable, pues ya teniendo el diseño paramétrico podemos lanzarnos a hacer una maqueta a pequeña escala, con lo cual ya hago la primera propuesta de cuál sería ese control de movimiento para poder generar el bloqueo del sistema desplegable y que el arco me funcione perfectamente y pues tenga la posibilidad de aplicarle cargas. Aquí es una pequeña muestra de cuál serían esos elementos que me van a controlar el movimiento del sistema. Solo requiere uno en este caso. Lanzamos a hacer el prototipo. Este prototipo ya le incorporamos, no como en el anterior, le incorporamos unas uniones con piezas en 3D, con impresión de piezas en 3D. En el anterior teníamos las piezas de tubos de PVC, que también vienen bastante bien y sirven como maquetas o modelos de exploración. Pero en este caso ya nos estamos lanzando y teníamos la oportunidad de ir desarrollando estas piezas de impresión 3D para poder generar el movimiento, y estábamos también intentando nosotros en ese momento desarrollar una pieza que también permita un movimiento fluido.
teniendo ya el desarrollo geométrico y la construcción del modelo a escala, pues empezamos a incorporar análisis de tensiones y deformaciones para el arco. Tenemos los puntos de apoyo y más o menos entender cómo se comportaría nuestro arco con esta nueva configuración geométrica y pues saber exactamente el tipo de peso y los rangos de cargas que puede llegar a soportar. Esto también, bueno, se hace con el Grasshopper y que permite tener un pequeño análisis teórico de los rangos de materiales y de tensiones que puedo llegar a tener. Con toda la información nos decidimos pues a lanzarnos a construir el primer prototipo, el primer arco desplegable y repitiendo pues los parámetros que ya hemos visto en el diseño paramétrico, pues el arco en sí, sin necesidad de tener elementos adicionales, en una superficie rugosa como es el caso del césped, pues funciona perfectamente y se estabiliza. Por lo tanto, en este caso habría que garantizar simplemente que el arco no se regrese y que el arco esté anclado, porque finalmente con el análisis teórico del diseño paramétrico podemos saber exactamente cuáles son las distancias que tiene que tener entre apoyos para que el arco funcione como arco. Con esto nos lanzamos al siguiente paso de la construcción del prototipo, que era la construcción del núcleo central. Claro, un arco por sí solo pues es muy fuerte en un sentido, tiene una estabilidad bastante buena en un sentido, pero en el otro sentido la estabilidad no es buena y no tenemos ninguna fabricación, ninguna construcción de un espacio habitable. Por lo tanto, el siguiente punto para nosotros fue, a partir de la unión de la agrupación de 3 arcos, lograr unirlos de tal forma que podamos generar un espacio construido, pero no solamente un espacio construido, sino que también ese espacio construido tenga la fortaleza y la estabilidad requerida para una estructura pues, de 90 metros cuadrados, que era lo que queríamos. Entonces, este núcleo, al unirlo con al unir los primeros módulos de cada arco con el arco continuo, pues nos generaba lo que estamos definiendo, un núcleo precisamente que nos fortalecía ese comportamiento, por lo menos de estabilidad de la estructura y del sistema. Entonces, ya teniendo este núcleo y pues aquí en esta imagen, como lo podemos apreciar, uníamos los primeros módulos, los primeros módulos los uníamos con los módulos continuos y esto nos generaba una estructura mucho más fuerte y estable. Empezamos a desarrollar los elementos constructivos, importantísimo pues también poder plantearnos cómo serían estos movimientos teóricos dentro de la fabricación. Y finalmente poder diseñar y construir los detalles constructivos de los bloqueos de movimiento, las articulaciones que tenemos para los módulos desplegables y cómo sería el detalle constructivo también de la unión de la tela y del patronaje de ese textil, que también por más que sea un textil, en este caso es una licra, pues nos está generando una fuerza que también tenemos que controlar. El diseño paramétrico de todo el sistema se desarrolló con el fin de también saber cuál sería el sistema, los pasos del proceso constructivo de nuestro sistema. Como ya lo vimos anteriormente, primero montamos el núcleo central para luego ir creciendo poco a poco cada una de esas 3 bocas que se van agrandando de arcos desplegables. Entonces, teniendo claro este movimiento teórico, nos puede servir mucho para diseñar esas fases de montaje. Y esas fases de montaje se hicieron en un espacio abierto, eso se llama el Jardín de las Carreras, en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en Monterrey. Y pues primero hicimos unas demarcaciones en el suelo para posteriormente empezar a hacer nuestro proceso de ensamblaje y construcción. Montamos los 3 primeros arcos, esos 3 primeros arcos generan el núcleo y posteriormente fuimos creciendo en el ensamblaje de los arcos o esos 3 túneles que estábamos generando. Primero colocamos toda la estructura para posteriormente empezar a colocar nuestro textil desde el centro hacia afuera, ya que el textil nos estaba empezando a generar unas tensiones hacia adentro, porque el textil pues también tiene una flexibilidad, es una tela tipo licra, lo cual nos iba a generar una fuerza, necesitamos una fuerza opuesta a una reacción o unos cables de viento que nos estabilizaran la estructura. Esto fue súper importante, los arcos estuvieron también anclados al suelo para garantizar también el estudio de los vientos. Y como pueden observar aquí, el diseño, aquí está el paso a paso, estos son los vientos, los cables
que tenían que estar pensados con una tensión opuesta a la tensión futura que iba a tener la tela o el textil cuando lo tuviésemos instalado, y que me garantizara la estabilidad del sistema. Si ustedes observan, el textil lo empezamos a instalar desde el centro o este núcleo hacia el exterior. Si observan, los dos arcos externos están inclinados hacia afuera porque ya están pretensionados con estos cables. Estos arcos vuelven a ubicarse en su posición final al momento de colocar el textil final y que la estructura esté en total equilibrio. Las perforaciones en círculo que podemos observar aquí tienen que ver un poco con digamos, cosas que suceden durante estos procesos de montaje y de construcción. Inicialmente la estructura iba a estar montada en un patio que estaba protegido por 3 edificios, pero finalmente, bueno, por temas administrativos tuvimos que instalarla en un sitio donde no estábamos tan protegidos del viento, íbamos a estar totalmente expuestos al viento, y esto nos llevó a pensar de manera rápida cómo podíamos evitar hacerle resistencia al viento, porque la resistencia al viento nos iba a llevar a que la estructura posiblemente no lo fuese a tumbar. Los que conozcan Monterrey, pues Monterrey está dentro de un valle y este valle pues a veces genera unos vientos bastante fuertes. Fueron decisiones que se tomaron en ese momento y pues bueno, por eso se tomaron estos recortes en círculos. El patronaje del textil estaba pensado para no tener arrugas, pero bueno, esas perforaciones en círculo que tocó tomar esa decisión en ese momento, pues permitió que tuviera unas ciertas arrugas, ya que no fueron del todo pensadas desde el inicio. Pero bueno, con todo y esto, la estructura duró casi 2 semanas instalada en la universidad y posteriormente ha tenido varias reutilizaciones en diferentes eventos y ferias estudiantiles, lo cual ha servido bastante bien. Esta estructura nos dio un proceso de aprendizaje grandioso a nivel de conocimiento de cómo se comporta y las fuerzas que realmente nos está arrojando el computador, compararlas con la realidad y también saber exactamente si los procesos de construcción y fabricación que estábamos llevando pues estábamos yendo con caminos ciegos o realmente teníamos buenas posibilidades de seguir mejorando en ese proceso de fabricación y de montaje. Esta es una imagen general. El prototipo Vertex pues son 90 metros cuadrados construidos. Este es el Cerro de la Silla, allá en Monterrey, y bueno, pues el espacio, como pueden ver, es bastante abierto y fue una decisión bastante acertada haberle hecho estas perforaciones, ya que con toda seguridad que de no haberlas llevado, el viento nos hubiera causado problemas. Si ustedes pueden ver, bueno, las maderas son maderas muy pequeñas, son secciones bastante diminutas, porque lo que queremos es tener una estructura ligera, básicamente. Aquí tenemos el prototipo. Creo que yo había dicho 12 arcos, son 9 arcos en realidad, porque son 3 túneles, cada túnel tiene 3 arcos. Entonces aquí podemos ver cómo los arcos se pueden agrupar por grupos de túnel, son 3 arcos, 3 túneles, y dentro de cada arco caben los otros 2 arcos inferiores, con lo cual pues se nota que van decreciendo en tamaño como en el prototipo final. Ocupan un espacio de 2 metros cuadrados o de 1 metro cuadrado, pero con una altura de 1,60, 1,70. Son bastante ligeros. El arco más pesado llegaba a pesar unos 8 kilos. Son bastante livianos. Los textiles, en general, toda la estructura llegó a pesar más o menos 70, 75 kilos, incluyendo los anclajes, incluyendo todos los elementos necesarios para estabilizar la estructura con el textil. Tiempos de montaje. El prototipo se montó en 2 horas, teniendo en cuenta que era la primera vez que se montaba y teniendo en cuenta que pues digamos, tuvimos que hacer primero el dibujo en el suelo para poder tener puntos guías de la ubicación de los arcos, y el desmontaje se hizo creo que en menos de 15 minutos. Era bastante sencillo desanclar cada arco, desmontar las telas y posteriormente ir recogiendo arco por arco. Aquí les voy a presentar un pequeño video, el cual esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube del grupo de investigación, pero el cual recoge un poco el resumen de todo el proceso de mi investigación
de cómo con el diseño paramétrico se pueden construir y se puede llegar a la fabricación de prototipos utilizando también las nuevas tecnologías y nuevas herramientas que tenemos a nuestra mano, como fabricación digital, impresión 3D para soportar nuestras maquetas y, por supuesto, gracias a la colaboración de todos los estudiantes que participaron en este taller. Aquí podemos ver poco a poco los pasos y procesos constructivos que se tuvieron y bueno, cómo la metodología que nosotros estábamos planteando desde un inicio, pues fue transformándose y fue llegando hasta tal punto, bueno, a la que íbamos mejorando cada proceso y cada paso. El textil estuvo siempre en todo momento pensado con un patronaje muy específico de acuerdo a a las formas de los arcos y pues también a la tensión que tenía la estructura. Y estos eran los dos prototipos que les quería enseñar. Rápidamente quiero mostrarles lo que les mencionaba en un principio. Bueno, estos son dos casos de estudio que quería enseñarles, que hacen parte de mi tesis doctoral, pero también pues quiero enseñarles nuestras experiencias con otros prototipos que hemos construido y que creo que valen la pena verlos para entender también cómo se llegó a estos dos prototipos finales que acabo de enseñar y pues bueno, cómo es el compendio de esta investigación que se enfoca en el diseño paramétrico de las estructuras desplegables, su fabricación y su montaje y cómo se controla este movimiento, ¿no? Esto es un primer intento de un pseudodomo que construimos aquí en un workshop en Barcelona. Lo interesante de esta estructura que acabo de enseñar fue una de nuestras primeras estructuras desplegables que nos lanzamos a hacer a escala humana. Si bien tuvo muchos fallos y muchos problemas de movimiento, como pueden ver aquí, tenemos unas cuerdas para poder controlar ese movimiento, pues fue nuestro primer enfoque de poder entender la maqueta, si bien funciona bastante bien, pues al lanzarnos a un prototipo a escala real tenemos que todos los componentes de esfuerzos y de fuerzas y todos los elementos que creíamos controlar con una maqueta, pues se multiplican esos problemas y por lo tanto se vuelve más difícil de controlar este tipo de estructuras que tienden a ser muy nerviosas, ¿no? Me refiero a nerviosas es que se mueven mucho, por lo tanto requieren ese control de movimiento. Lo bueno de esta estructura que hicimos, de este prototipo, fue que posteriormente le dimos una reutilización y descompusimos, lo dividimos en 4 módulos, perdón. Fraccionamos esta estructura, este pseudodomo, y lo usamos como un colgante. Esto también, bueno, tenía otros componentes interesantes como el cómo hacer que funcione ya como una estructura colgada y no simplemente apoyada con una estabilidad sobre un suelo. Funcionó bastante bien, se instaló en el hall principal de la Escuela de Arquitectura y bueno, allí duró bastante tiempo. Fue un ejercicio académico bastante bueno porque, bueno, fue un uso distinto que se le dio. Normalmente siempre se usan los sistemas desplegables como elementos digamos, como elementos de habitabilidad. En este caso, pues bueno, era un elemento que le estaba dando una escala al hall de la Escuela de Arquitectura. Aquí, como pueden ver, pues el hall tiene un gran corredor como de 3 alturas y bueno, nosotros lo que quisimos fue simplemente controlar esas alturas. Esta experiencia fue una torre desplegable que hicimos en un festival de arquitectura que nos invitaron en Ámsterdam en el 2016. Este sistema estructural, este prototipo, perdón, estaba formado por 3 módulos. Ustedes pueden observar aquí 2 módulos desplegables. El tercer módulo no fue posible instalarlo debido a la altura. Si ustedes pueden ver en la imagen anterior, pues tenía una altura de 4,70 metros, si no estoy mal, 4,80 metros, y no teníamos la oportunidad de tener grúas allá. Por lo tanto, hay que pensar también en esos procesos constructivos y de ensamblaje. Cuando se lanza uno a hacer este tipo de arquitectura, pues hay que tener una planeación bastante clara de los elementos y cómo los retos que se va uno a enfrentar. Por tanto, bueno, pues la estructura se instaló de esta forma y, bueno, nos llevó bastantes aprendizajes. Este fue el domo que vimos, que hicimos en Turquía en el 2017. El domo, tengo entendido que lo reutilizaron, bueno, durante un año, lo usaron en varios eventos de la Escuela de Arquitectura.
pero bueno, como ejercicio fue bastante interesante. Luego de construir el prototipo de Monterrey y previamente de haber hecho varias estructuras desplegables con arcos desplegables, nos lanzamos a hacer también una estructura bastante grande. Esta también era 90, 100 metros cuadrados. Esto fue en la Universidad de Nottingham Trent, en el Reino Unido. Eran 12 arcos y queríamos partir de la geometría de un torus. Entonces, bueno, lamentablemente por temas de tiempo y de logísticas no logramos colocar todo el textil. Fue una pena, la verdad, pero también entendimos la estructura desde otro punto de vista, con otro tipo de tensiones. Y además, aquí, algo importante, la estructura ya no estaba anclada al suelo, porque en este caso no podíamos intervenir el suelo. Bueno, tuvimos que tomar otra estrategia de estabilizar la estructura. Aquí podemos ver más o menos la escala de los arcos. Y aquí tenemos los arcos recogidos. Este fue otro ejercicio que se hizo también en el Tecnológico de Monterrey. En este caso lo utilizamos como una pequeña cubierta dentro de la entrada de uno de los accesos de la Escuela de Arquitectura. Lo interesante de esta es que pues era una estructura que tenía más o menos casi 6 metros de voladizo. Era una estructura que estaba colgada desde la parte de la fachada de la Escuela de Arquitectura, pero era tan ligera y bueno, digamos, su despliegue fue tan amplio, de casi 6 metros, que fue bastante bueno e interesante. El sistema de izado fue muy sencillo, con unos cables metálicos. Logramos hacer la instalación y bueno, fue otro ejercicio también bastante bueno e interesante. En este caso nos invitaron en un festival de arquitectura en Belgrado para hacer el diseño completo de una estación de autobuses y bueno, se hizo el diseño con los elementos que se contaban allá. Fue un trabajo colaborativo con la comunidad. Se llevó el diseño planteado y se generó una parada de estación de autobuses con un sistema de estructura desplegable muy sencillo con módulos hexagonales. Este es el que vimos, el pabellón Vertex del que hicimos en el Tecnológico de Monterrey. Esta es otra de las imágenes. Aquí tenemos otro domo. En este caso se hizo en colaboración con el profesor Hugo Matos y se desarrolló allá en la Universidad de Minas Gerais, de la PUC de Minas Gerais en Brasil. Y la característica especial que tuvo esta fabricación y construcción de este domo era, primero, que contamos ya con un patronaje bastante más completo que la primera que tuvimos, y aparte que tuvimos la oportunidad de usar piezas en 3D, con impresión 3D, para saber el comportamiento de este material y si realmente la pieza es más o menos la que estamos buscando para tener un movimiento fluido. Creo que la construcción fue bastante interesante y bueno, tenemos también un resultado muy bueno dentro del desarrollo del diseño del domo. Esta última fue el mismo Vertex, pero solo presentamos, tuve la oportunidad de presentar solo el núcleo del Vertex en el Congreso Internacional de la IASS, la International Association Shell and Spatial Structure, aquí en Barcelona, donde tuvimos la oportunidad de participar en esta exposición, donde se presentaron creo que fueron 32 proyectos de diferentes centros de investigación, todos con unas características especiales, unas reglas especiales a seguir. Y bueno, pues este fue el prototipo que nosotros presentamos, la parte del núcleo. Interesante que aquí tampoco podíamos intervenir el suelo y nos tocó pensar en unas bases que nos permitieran apoyarnos en él y no, evidentemente no intervenir el suelo. Eso también fue un caso especial para este prototipo. Aquí podemos ver la estructura abierta y cerrada, simplemente 3 arcos. Aumentamos la cantidad de módulos, en este caso ya teníamos 9 módulos, y aparte los elementos de base que nos servían como apoyo. Y esta fue la última que desarrollamos antes de que se viniera todo este tema de la crisis sanitaria. Tuve la oportunidad de ir a dar un workshop en la universidad, también en Nottingham Trent, y desarrollamos un primo, por decirlo así, un primo hermano del otro domo desplegable. En este caso, este domo tiene una geometría, tiene parte de una geodésica opuesta a la geometría del domo que ya presenté yo en la conferencia. No logramos, los temas logísticos en Nottingham son bastante complejos y pues por temas de tiempo también no logramos colocar el tema textil. Este iba a ser presentado en la IASS de este año en Inglaterra, pero bueno, pues
en vista a todo el tema de emergencia sanitaria, bueno, pues quedó allí. Lo interesante de este es eso, que es otra geometría, por lo tanto, pues estábamos planteándonos ya otro tipo de estrategias de diseño y adicionalmente también usamos uniones con piezas metálicas, que eso nos permitía también absorber las tensiones internas que tiene este domo y por lo tanto tener tener los elementos de articulación con mucho más fuerza. Este domo era de 30 metros cuadrados. Creo que fue una experiencia bastante buena y bueno, próximamente seguramente tendremos la producción de todo el pequeño video del domo. Finalmente, quería enseñarles esta parte que es de dinámica, sinergia creativa. Esta es la parte, esta es nuestra aventura de emprendedores, la cual tenemos en México, así es el nombre que tenemos al proyecto de emprendeduría que estamos desarrollando allá, en el cual estamos llevando esas estructuras a la aplicación de proyectos reales. En este caso, bueno, lo hemos aplicado en varias ferias de diferentes eventos, y con lo cual hemos llevado estas estructuras a fabricarlas en aluminio y hemos ido poco a poco desarrollando todos los detalles constructivos pertinentes para poder generar diferentes tipos de sistemas desplegables, desde pantallas desplegables para poder hacer videomapping hasta pequeños stands o medios domos que pueden servir para, bueno, en este caso, en la imagen que vemos allí es para hacer las inscripciones del evento. Entonces, bueno, estamos en este momento intentando dar el salto de grupo de investigación a una aplicación real dentro del mundo, digamos, industrial y comercial, y vamos poco a poco con el desarrollo de este tipo de estructuras. Creo que hasta aquí es toda la conferencia. Sin antes, bueno, quiero mencionar que pues, el grupo de investigación pertenece a la UPC y esta investigación también pertenece al grupo de investigación LITA, que ambos pertenecen a la Escuela de Arquitectura de la UPC. Quiero, para finalizar la charla, quería enseñarles, para los que estén interesados en más información o conocer más acerca de los proyectos, me gustaría mostrarles, bueno, primero que pueden acceder a nuestra web, smia-lineaexperimental.com. Aquí pueden encontrar más información de cada uno de los proyectos y seguramente poco a poco iremos subiendo algunos que todavía tenemos en edición, pero pueden encontrar mucha información de estos proyectos. Adicionalmente, también tenemos la cuenta en Facebook que se llama SMIA, SMIA Structural Morphology and Architectural, sobre todo porque también sirve como una pequeña biblioteca o una maquetoteca para que puedan tener referencias sobre diferentes proyectos que hemos venido desarrollando, y para los que estén bastante interesados en continuar o en desarrollar algún tipo de estas estructuras, pues tengan elementos de referencia, sobre todo para la parte constructiva de modelos, maquetas y, bueno, también, ¿por qué no, prototipos? Finalmente, también tenemos un canal en YouTube donde pueden encontrar información un poco mejor compilada en pequeños videos. Pueden encontrar también alguna información de los proyectos que hemos desarrollado. Y algo pues que está ahora también muy de moda, tenemos, bueno, la cuenta de Instagram también, que es interesante poderla seguir. En esta, pues bueno, subimos un poco información un poco más fresca de alguna manera. Es un poco más rápido este medio de comunicación, por lo tanto nos permite a nosotros comunicar imágenes más rápida, material mucho más sencillo, y creo que también nos sirve como punto de referencia para los que estén interesados en seguir avanzando o en tener mayor conocimiento de lo que hacemos en el grupo y de qué cosas que se pueden hacer con estas diferentes estrategias de diseño para estructuras espaciales. Pues esto sería todo. Hugo, creo que ya estamos. Dejo de compartir pantalla. Perfecto. Ahora. Parabéns pela conferência. Queria agradecer novamente a participação e a disponibilidade do Omar em aceitar o nosso convite e a atenção de todos. Obrigado.